Bienvenidos a Insular Press Noticias. Este servidor Daniel Dubol los invita a estar con nosotros por los próximos minutos y el más completo resumen informativo de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Actual. Al momento nosotros observamos los 5 tripulantes, se encuentran bien, por lo que se puede ver. Ingresa el primero. Tres. No quedó nada en la lancha. En las últimas horas, como lo mencioné, en una operación conjunta entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en la jurisdicción del Comando Específico de San Andrés y Providencia, se logró la interdicción de una lancha tipo Go Fast, que estaba tripulada por 5 extranjeros. Esta lancha transportaba 64 pacas de una sustancia que después de hacer las pruebas preliminares se determina que es marihuana. Esta operación se inició gracias a una información del Escuadrón de Defensa Aérea del Grupo Aéreo del Caribe, que inmediatamente desplegó sus unidades. Estas unidades detectaron la embarcación al occidente de Quitasueño, en nuestra jurisdicción. Inmediatamente la Fuerza Aérea le informa a la sala de crisis, al centro de operaciones en el Comando Específico. Inmediatamente se destina el ARC 7 Agosto con su helicóptero embarcado, identifica la embarcación y gracias a la información suministrada desde el avión podemos llegar a hacer esa interdicción. Bueno, coronel, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Hablemos de lo más reciente hacia atrás y es la muerte de este señor Carlos Ramos, que de alguna manera sorprendió a la comunidad y que ha desarrollado una reacción muy fuerte entre un sector de empresarios y demás, porque se sienten un poco amenazados y con inconvenientes para salir a la calle. ¿Usted qué ha sabido hasta el momento? ¿Qué desarrollo ha tenido la investigación al respecto? Bueno, buenos días. El homicidio, como ustedes ya lo saben, se presenta sobre las 11:20 horas de la noche. Los elementos ya materiales de prueba que tenemos, que son registros fílmicos de la zona, lo que nos muestran es que el señor Carlos Ramos se encontraba departiendo con unas personas en la vía pública, al lado de un vehículo que al parecer era de su propiedad o de su familia, escuchando música y seguramente consumiendo licor. A esa hora se acerca una motocicleta con 2 sujetos, uno de ellos desciende de la motocicleta y inmediatamente desciende, la parquea justo al lado de la camioneta, desciende rápidamente y agrede al señor Carlos con arma de fuego, varios impactos en repetidas ocasiones lo lesiona. Cuando la policía recibe el incidente, inmediatamente se traslada, alcanza a trasladar al señor Carlos hacia el centro asistencial, pero lamentablemente pues por la calidad y la gravedad de las lesiones ya llega sin vida al hospital. Pues aquí lo que se puede ver evidentemente es que no es producto del azar, porque habían más personas en este lugar y directamente el agresor se dirige al señor Carlos Ramos
y las demás situaciones pues estamos en proceso de investigación, tenemos ya algunas versiones, algunas hipótesis, algunas desinformaciones también, porque es que el problema es que la gente empieza a hablar y empiezan a desinformar y a comentar situaciones que no tienen que ver y no son. Por ejemplo, que quien agredió o quien le propinó los disparos salió caminando, eso no es cierto. Ya los videos nos muestran claramente que llegaron en una moto y se fueron en la misma moto los delincuentes. Y estamos en ese proceso, y lo que sí queremos pedirle a toda la comunidad, como siempre lo he dicho, buena de nuestra isla, que son el 99.9%, que por favor quien tenga información que nos permita esclarecer no solamente este hecho, sino los demás hechos que han tenido características similares, por favor pongan en conocimiento de cualquiera de las autoridades que están aquí, de quien quiera, quien le ofrezca mejores condiciones. De parte de la Policía Nacional lo que les podemos ofrecer es hacer parte del sistema de pago de recompensas, que de acuerdo a la calidad de la información y a los resultados que obtengamos, pues tienen un monto determinado, puede ir desde 1 millón hasta más de 5 si la información nos lo permite. Pero insisto, lo importante es que no solamente este hecho, sino los demás los podamos esclarecer de manera oportuna y sobre todo capturar a los delincuentes que están accionando de esta manera. Un balance respecto al tema sicarial en la isla de San Andrés respecto al año 2013-2014, preocupa a las autoridades respecto a la llegada nuevamente de los grupos al margen de la ley a la isla de San Andrés. Sí. Ustedes saben que no solamente del año 2013, ¿no? Aquí el tema del homicidio ha sido preocupante de años atrás. Hay un año donde tuvo un pico de 26 homicidios y la mayoría de ellos generados por las estructuras criminales del interior del país, que tienen una injerencia aquí. La estructura como tal no opera aquí, sino una estructura urbana al servicio de las estructuras criminales organizadas del interior del país. El año pasado, si ustedes recuerdan, en el segundo semestre y específicamente de septiembre a diciembre fueron cerca de 10-11 homicidios que se presentaron en esta modalidad. En este momento no es precisamente para enorgullecerse, pero digamos que hace parte de la curva de cómo se ha hecho el trabajo y lo que estamos buscando hacer. Solamente en 7 meses tenemos 4, que simplemente en temas normales de estadística significa una reducción. Obviamente esto no puede ser, porque es que la cifra tiene que ser 0. No se pueden perder vidas en la condición que sea, ni de la persona que sea, vinculadas o no vinculadas a situaciones anómalas. No es posible que esto ocurra en esa modalidad. Hay temas de intolerancia que hay que trabajar también, y que con la gobernación ya tienen unos proyectos, unas campañas en compañía de las diferentes autoridades para trabajar en estos temas de intolerancia, en estos temas de mediación, que es lo que hace falta, y de mucho diálogo, porque normalmente los casos que se han presentado este año, que son 3 específicamente, son netamente temas que si se hubieran manejado de una manera diferente entre esas 2 personas o entre esos 2 grupos, sencillamente no tendrían por qué tener una persona en el cementerio y otra en la cárcel como mínimo. No puede ocurrir que el tema de arreglar los problemas aquí en San Andrés sea a punta de armas de fuego o a punta de armas blancas. Aquí tenemos que tener un respeto por la vida, y es la vida de todos y cada uno de nosotros. Es la vida de nuestros hijos, es la vida de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Uno no puede permitir tampoco como vecino que estas cosas ocurran y quedarse callado, porque es que cuando yo me quedo callado estoy participando del delito, y lo que sí puedo esperar es que Dios no lo quiera, un día de estos ese delito llegue a mi casa, y entonces ese día sí me voy a poner bravo, y ese día sí me voy a indignar, el día que toca las puertas de mi casa. ¿Y por qué cuando tuve la oportunidad de hacerlo no lo hice? ¿Por qué cuando tuve la oportunidad de informar o de prevenir no lo hice? Es que nosotros nos volvemos víctimas a veces de lo que permitimos que vaya surgiendo y siga ocurriendo, en todo sentido. Estoy hablando en las 2 modalidades, hechos de intolerancia y hechos de sicariato, porque es claro que cuando una familia ve que lo que está llevando su hijo, su familiar, su primo, lo que sea, a su casa, lo sabe claramente que no es producto de lo legal y del trabajo, porque no tiene una actividad reconocida, una actividad que permita tener ciertos lujos y ciertas cosas que no se dan
pues está permitiendo que el delito entre a su casa y se está quedando callado. Y el día que pase algo, entonces sí se va a poner bravo. Y ese día va a criticar a las autoridades y va a decir que no se está haciendo nada cuando desde la casa tampoco se está haciendo nada. Coronel, hay extorsión en la isla. Me llama la atención un comunicado que ustedes enviaron donde dice no pague, denuncie, como empezando una promoción para empresarios que se cuiden de la extorsión. Se está trabajando en eso. ¿Hay extorsión realmente y en qué grado podemos calcular? Denunciados tenemos 4 casos, denunciados ante Fiscalía 4 casos. Hasta hace unos días tuvimos una comisión de la Dirección Antisecuestro que no solamente se apersonó de verificar cada uno de los casos, sino también de hacer difusión en materia de prevención. Lo que usted dice, no pague, denuncie. Aquí es importante, no solamente para los comerciantes, sino para las personas que de alguna u otra manera pueden ser víctimas de este delito, que informen a las autoridades esta situación, porque muchos de estos casos están viniendo, al igual que el año pasado en alguna época, de las cárceles del interior del país, delincuentes que están en las cárceles, que sencillamente cogen los directorios, buscan datos. Es muy fácil averiguar datos de muchas personas. Entonces la gente se sorprende cuando le dicen, es que usted tiene no sé cuántos hijos, o tiene una casa así, o tiene un carro así. Pues el delincuente se ocupa de eso simplemente con sus contactos en otros lados, o simplemente con los que llegan también a esas cárceles a pasar sus temporadas por delitos cometidos. Pues empiezan a hablar y empiezan a mirar quiénes son las personas que de pronto pueden representar un interés para sacarles dinero de esta manera. Lo importante es conocer los casos para poder trabajar cada uno como corresponde. Lo que les podemos decir es que la mayoría de ellos vienen, como le digo, del interior de las cárceles y que no tienen que ver con situaciones de preocupar de momento, pero pues lo más viable y lo más sensato es informar, denunciar, para que podamos tomar las acciones que correspondan, además de también tener unas medidas mínimas de seguridad, no tener una rutina, no hablar de los negocios que llevan o de las actividades comerciales con personas desconocidas, a veces ni siquiera enfrente de las personas de servicio doméstico, porque no porque ellas representen un riesgo, ni más faltaba, sino porque a ellas una de las modalidades es que el delincuente se acerque a las personas del servicio doméstico para sacarles información, para vulnerar la seguridad, para saber cómo trabajan, qué hacen, cómo se mueven, y sin darse cuenta, hasta un mismo familiar cercano de una persona víctima de estas situaciones puede estar brindando información sin siquiera advertir esto que está ocurriendo. Bueno, sobre los hechos, mi familia me dijeron esta mañana, más o menos al mediodía, que mi hermano salió normalmente, lo que hace todas las mañanas, ir a hacer su ejercicio en la playa y después normalmente hacer un pequeño baño. Y resulta que él, como sufre un poquitito como algo parecido en ese momento a parece que les dio el ataque. Y lo pidieron desde esta mañana. Es con el tiempo que cuando nosotros vimos, la familia vieron que él no ha llegado a la casa todavía a desayunar, entonces hicieron la alerta. Y ahí es cuando empezamos a buscar gente, amigos, para empezar la búsqueda. Y ahí, a esta hora más o menos como a las 3:30, es cuando encontraron el cuerpo ya dentro del fondo del mar, aproximadamente unos 4 a 5 metros. ¿Cómo se llama? Eddie Newell. Eddie Newell. ¿Cuántos años tenía? Sinceramente él debe tener, no sé correctamente la edad, pero él debe tener aproximadamente unos 48 años. No, digo, perdón, 58. ¿A qué se dedicaba? Él es pastor.